Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? Estamos concluyendo nuestro estudio de volviendo la fidelidad a Cristo. Es muy importante que la fidelidad regrese al Señor. Muchas veces lo estamos viendo por cuestiones de reputación, como lo hicieron sus hermanos en un momento, abandonaron esa fidelidad a su propio hermano. Cuando vino Jesús a su casa y ya estaba la fiesta de los judíos, y en un momento dado sus hermanos le dijeron: vete, enseña lo que Dios está haciendo a través de ti. Pero ellos lo hacían no con el fin de que Jesucristo se diera a conocer, sino con el fin de guardar esa reputación para con ellos, porque el Señor Jesús lo estaban buscando para matarlo. Entonces, qué impresionante es que ahí se pierde la fidelidad. Otra manera de perder la fidelidad es a través de los errores, a través de pensar que Dios nos está juzgando o señalando, cuando Él quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. El Señor Jesús lo dice claramente en las Escrituras cuando habla y dice: no quiere el Padre que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, vamos a seguir viendo esta parte, y yo quiero tomar ahora la escritura de Juan capítulo 21, ahí en el verso en los versículos en donde el Señor Jesús viene y hace algo, enseña cómo de repente en un momento dado los discípulos se van nuevamente a pescar, y los vuelve a ir a sacar del mar el Señor, otra vez regresando de donde habían sido sacados, ¿sí? Y Dios y Jesucristo viene para que ellos vuelvan con su corazón a esa fidelidad del Señor. En el capítulo 21, verso 2, dice la Escritura que estaban juntos, estaba Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en aquella barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús, y les dijo: ¿tienen algo de comer? Respondiéndole dijeron: no. Y él les dice: echen la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar porque tenía muchos peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Y le dijo Simón Pedro: como yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Dice, fíjate bien, es una escritura muy tremenda en donde el Señor Jesús viene y muestra su fidelidad para con estos hombres. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 5 habla que toma la barca de Pedro en algún momento. El Señor, cuando había acabado de lavar las redes, no había pescado nada, y entra a la barca, le predica a la gente el Señor Jesús, y después le pide a Pedro que bogue mar adentro. Pedro, obedeciendo al Señor, que era Simón en ese momento, va y boga mar adentro, y cuando él está ahí en el mar adentro, el Señor le dice la misma instrucción que le está dando ahorita. Estamos viendo aquí que viene un momento impresionante en donde Jesús va a buscar a el hombre que se equivocó al mismo lugar de donde lo sacó. Qué impresionante es que el Señor, en su fidelidad, quita sus mangas, se arremanga sus mangas y mete la mano en donde Dios nos ha sacado. Porque muchas veces lo primero que sucede cuando nosotros fallamos a la fidelidad, nosotros no tenemos la fidelidad al Señor, lo primero que hacemos es regresar nuevamente
al lugar de donde Dios nos sacó. Y es impresionante, las circunstancias nos orillan y nos empujan a ese lugar, pero el Señor nos enseña que Él no así, Él desea que vengamos delante de Él. El Señor viene y los busca y los encuentra de alguna manera especial. Entonces, yo quiero que leamos lo que sucede tiempo después, ¿sí? Lo que sucede tiempo después con Simón, con Pedro, y el Señor le dice, ven Simón, y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis corderos. Y después el Señor le vuelve a decir por segunda vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y al responderle le dijo Pedro, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Cuando le dice la tercera vez a Simón, Simón se entristece, Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. ¿Qué sucede? El Señor está recuperando la fidelidad de Pedro. El Señor está recuperando esa fidelidad que hay en ese hombre y que nos hace recordar por qué nos llama o por qué llamó en ese momento a Pedro. El Señor viene y le dice 3 veces a Pedro que si le ama. Pedro en la última vez le dice, Señor, tú lo sabes todo. En ese tú lo sabes todo, vuelve a encontrarse la fidelidad de Pedro para con el Señor, porque ahí empieza a abrir su corazón. Cuando nosotros le decimos al Señor o le gritamos al Señor que le somos fieles, es cuando abrimos nuestro corazón. La fidelidad no se marca específicamente cuando nosotros rechazamos el pecado. La fidelidad se marca cuando desde un principio que el Señor vino, nosotros exponemos el pecado delante de Dios para que Él nos limpie, para que Él nos dirija y para que Él nos cambie. Nosotros pensamos muchas veces equivocadamente que la fidelidad del hombre se muestra cuando rechaza el pecado. Y la verdad es que la fidelidad del hombre inicia cuando se abre el corazón al Señor y se le presenta nuestra vida para que Él limpie, para que Él transforme, para que Él cambie. Muchas veces nosotros podemos estar pensando que somos fieles al Señor, pero la verdad es que cuando nos ponemos de una manera hermética, cuando nos cerramos nosotros y cerramos nuestro corazón y no lo abrimos delante del Señor, en ese momento no estamos mostrando fidelidad. La fidelidad al Señor se muestra de una manera tan especial que nosotros de repente no nos podemos dar cuenta que la fidelidad a Dios se muestra desde que ponemos en la mesa todo lo que somos para que Dios quite lo que Él no le agrada. Es importante esto. Entonces, cuando el Señor recupera la fidelidad de Pedro, es cuando Pedro le dice entristecido, de alguna manera, Señor, tú lo sabes todo. Le dice, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes, Señor, que yo te amo, pero sin embargo te he negado. Tú sabes, Señor, que yo te amo, pero sin embargo te he fallado. Tú sabes, Señor, que yo te amo, pero sin embargo he deseado o he anhelado cosas del prójimo. Nosotros podemos pensar eso, podemos entender esta palabra, porque Dios nos pregunta constantemente si le amamos. Y la respuesta que nosotros tenemos que tener, la respuesta que nosotros debemos en un momento manifestar en este tiempo, es la que Dios quiere escuchar. Cuando en el tiempo de Adán, cuando peca Adán, el Señor viene a tratar de tomar la confianza que Adán tenía con Él. Se perdió la confianza y lo primero que hizo Adán fue irse a esconder. Se perdió la confianza y lo primero que hizo este hombre fue esconderse atrás de Eva. Y entonces el Señor dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Queriendo que Adán viniera con el Señor y ya con el Señor le pudiera decir, Señor, este soy yo, Señor. Fíjate bien,
La palabra del Señor nos enseña que Pedro no tomó la actitud de Adán, sino que se abrió su corazón. Una de las cosas que sucede cuando es recuperada nuestra fidelidad al Señor, es que abrimos el corazón y le decimos al Señor los errores que estamos cometiendo. Es un tiempo en donde nosotros aprendamos lo que dice Proverbios, que cuando nosotros confesamos nuestros errores y nos apartamos, hallaremos misericordia. Es importante que la fidelidad al Señor regrese con aún más fuerza en estos tiempos, que la fidelidad que tú tienes hacia el Señor venga a ser tomada en el nombre de Jesús. Quiero que veamos cómo en el libro del Génesis el Señor busca a este hombre que se llama Adán, y cuando busca a Adán el Señor, en ese momento en Génesis 3 el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta: Señor, estuve desnudo, tuve miedo y me escondí. El primer síntoma, fíjate bien, el primer síntoma de que nuestra fidelidad al Señor se está perdiendo es que ya no tenemos temor de Dios, sino que ya le tenemos miedo. Ya le tenemos miedo. Entonces, es decir, cuando nosotros venimos a Cristo y encontramos que el Señor está ahí en nuestra vida, está presente en nuestro corazón, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando empezamos a tenerle miedo al Señor es porque estamos perdiendo la fidelidad a Cristo, y lo más tremendo es que no conocemos el amor y lo maravilloso y lo glorioso que es el Padre. Es un tiempo importante, es un tiempo que tenemos que aprender a ver todo esto, es un tiempo que tenemos que conocer el corazón de papá, es un tiempo que tenemos que conocer el corazón del Padre. Dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 15 verso 11, es una parábola que todo mundo la conoce, pero que nos enseña, tiene grandes enseñanzas, y una de las más grandes enseñanzas que tiene es que podemos conocer el corazón del Padre amoroso, que limpia, que lava, que cubre, que protege, que bendice, en el nombre de Jesús. Si nos damos cuenta, el Padre está preocupado por el Hijo, aunque no lo va a buscar, aunque no sale corriendo al lugar en donde su Hijo está perdiéndose, pero Él tiene la certeza de que su Hijo regresará, y Él tiene que estar preparado para cuando Él regrese. Él tiene que estar preparado para cuando Él regrese. Él tiene que preparar el vestido, el calzado, el anillo que le va a volver a recuperar, pero es porque el papá tiene un amor tan impresionante para el Hijo que estará manifestándose en el nombre de Jesucristo. Es un tiempo que nosotros perdamos miedo al Señor, que tengamos temor de Dios, pero que no tengamos miedo. El temor es muy diferente al miedo. Así que yo quiero en esta hora que tú y yo podamos identificar que muchas veces nosotros tenemos miedo de expresarle al Padre lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, los errores que estamos cometiendo. Muchas veces le tenemos miedo para confesárselo, pero la verdad es que es un tiempo en donde tenemos que aprender a declarar, a hablar con el Señor y a entender que no tenemos un Padre que inspira miedo, sino tenemos un Padre amoroso que está presto para extender sus manos de amor y de misericordia para nosotros. La Escritura dice en el libro de Lucas que en algún momento, cuando Pedro estaba negando al Señor Jesús, dice que sus ojos se cruzaron. Sus ojos se cruzaron. Y entonces encontramos que había una mirada fija de Jesucristo. Se cruzaron las miradas. Y sabes, no era una mirada de reproche, era una mirada en donde ni un te lo dije, sino era una mirada en donde el Señor estaba observando a Pedro y estaba percatándose de que lo que le había dicho
estaba sucediendo. Entonces, qué impresionantemente es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que entender hoy nosotros. El Señor nos enseña que tenemos que perder ese temor, ese miedo, para confesarle nuestros errores. El salmista David confiesa sus errores y alcanza misericordia. Las personas muy metidas con el Señor, ¿sí?, confían en la limpieza que hay en la sangre de Cristo, y esa limpieza los trae para una bendición mayor. Es importante que nosotros identifiquemos que el miedo no debe de estar en nuestro corazón, porque tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos bendice, un Padre que nos ama, un Padre que nos entiende. Y si nosotros entendemos realmente estas verdades, nosotros podremos, en el nombre de Jesús, siempre estar tomados de la mano del Señor y regresando constantemente a el lugar de donde nosotros pertenecemos. Yo quiero que esta noche podamos entender que Dios desea y anhela recuperar la fidelidad de nuestro corazón. Una persona fiel a Dios, una persona fiel a Jesucristo, es una persona que abre su corazón y no esconde nada, sabiendo de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, de que Él es fiel y justo para transformarnos y cambiando. Tú que estás viendo este estudio, yo quiero pedirte que tú tomes un tiempo de meditación y tomes un tiempo en donde estés poniendo en el altar todas esas cosas que han ofendido al Señor, todas esas cosas que en un momento han venido a estar lastimando o hiriendo nuestra relación con el Señor. Entonces yo te pido en esta hora que podamos pedirle al Señor que guarde nuestras vidas, que perdone nuestros pecados y que nos limpie con su sangre, y que nosotros podamos participar de la bondad del Padre. Porque si conocemos a nuestro Padre, sabremos que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Para siempre. Ten ánimo, no temas de acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque ahí encontrarás gracia para el oportuno socorro. Pero tienes que entender que tenemos que tener un corazón fiel. Y un corazón fiel no es el que precisamente no comete errores, sino un corazón fiel inicia cuando se abre y le muestra al Señor todos aquellos errores que se han cometido para alcanzar la misericordia. Ahí empieza la fidelidad, porque una persona fiel sabe y entiende que hay un Padre amoroso que perdona, que limpia, que lava, que cuida, que bendice en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas que necesitamos volver a ti con nuestros corazones, y te pedimos, Señor, que tú estés permitiendo que la fidelidad de mi corazón se muestre para contigo. Esto es lo que soy, Señor, lo pongo en tu altar para que tú me limpies, para que tú me laves y para que tú, Señor, quebrantes todas esas cosas que en algún momento tratan de afectar mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy te doy las gracias, bendigo tu nombre y te pido que me ayudes, Señor, para seguir adelante. Te pido que me enseñes a verte como ese Padre amoroso que no me juzga, sino que antes bien me limpia, me transforma y me dirige para el camino que yo deba tomar, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.